Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has traído hasta este lugar para disfrutar de la comunión de todos nuestros hermanos, para tener momentos de alegría por el reencuentro después de tanto tiempo en que no hemos podido tener una actividad como esta en forma presencial. También, Señor, te damos gracias porque nos provees de las redes por las cuales también podemos llegar y alcanzar a nuestros hermanos que están impedidos de congregarse acá en Chillán para esta ocasión. Señor, estamos comenzando una serie de presentaciones de estudio de tu palabra y de predicaciones en este momento. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor. Hazlos sensibles a reconocer nuestra condición espiritual. Actúa, Señor, sobre nuestra voluntad para tomar decisiones fuertes de dejar atrás todas esas cosas que están impidiendo que tengamos una buena comunión contigo. Limpia nuestras vidas, Padre Celestial, para que cuando prediquemos el Evangelio, el mensaje pueda ir directo al corazón de las personas y que nuestras palabras estén corroboradas con nuestro testimonio y que el poder de tu palabra, Señor, sea el que obre. Úsanos como tus instrumentos, te rogamos. Y ahora que nos aprestamos a tener esta primera presentación, te pedimos, Señor, que limpies mis labios, me ayudes a estar concentrado en lo que debo exponer y a mis hermanos darle la capacidad de atención para poder recibir el consejo de tu palabra. Lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Espero que podamos ir coordinadamente haciendo la presentación con la presentación del tema acá. Nuestro tema hoy día se titula "Pero tengo contra ti". Y por eso les decía que este es un interesante título, pero no es un buen tema para nosotros, porque tenemos acá que denunciar cosas que están complicando el desarrollo espiritual de nuestras congregaciones. Y rogamos al Señor entonces que Él nos dé su gracia para poder ser claros, precisos, pero también para impactar el corazón de cada uno de ustedes, mi corazón, con la advertencia que tiene Dios para nosotros en su palabra. Vamos a tomar entonces como base para esta presentación dos trozos del libro de Apocalipsis. Y quiero recordarles que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Y recordemos que Juan, en su evangelio, se refiere a sí mismo como el discípulo al cual amaba Jesús. Respecto de esto, podemos verlo en Juan capítulo 13, versículo 23, 19, 26, en el 22, en el 21, 7, en el 21, 20. Juan se refiere de esta manera para reflejar la cercanía que tenía con Jesús. Y ilustrando esa cercanía es que también tenemos que ver que se refleja o se proyecta esta cercanía en el libro de Apocalipsis. Juan es el escogido por el Espíritu Santo para cerrar la revelación especial o revelación escrita. Es el último escritor de la Biblia. Y les recuerdo esto porque esa relación entre Juan y Jesús, el apóstol la deja manifiestamente presente al escribir Apocalipsis. Muestra
de una manera maravillosa el amor de Dios por sus criaturas escogidas para ser parte del pueblo de Dios. Ustedes son parte del pueblo de Dios si un día recibieron el Evangelio, entregaron sus vidas, reconociendo que eran pecadores y que por el pecado debían ir a condenación, al infierno, porque ese es nuestro destino natural, pero colocaron toda su confianza en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y acudiendo en arrepentimiento y fe, entregaron sus vidas al Señor. El Señor ha dicho, al que a mí viene no le echo fuera. A todos los que le recibieron, Dios le potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si estamos acá en esa condición es que somos parte del pueblo de Dios. Y permítanme decirle que como parte del pueblo de Dios, debemos disfrutar de las muestras de amor que Dios tiene hacia su pueblo. Esto resulta muy reconfortante y en lo personal, ya llegará el momento en que lo haré notar, ha sido muy reconfortante para mi vida espiritual y para mi relación con el Señor mientras preparaba este mensaje. Le dije que vamos a escoger dos partes de Apocalipsis y los invito a que busquen en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. No va a ser proyectado, así que deben buscar en sus Biblias Apocalipsis capítulo 2, los versículos 1 al 7. El mensaje a la iglesia en Éfeso. Estando en sus asientos, acompáñenme todos en la lectura de este trozo de la palabra del Señor. Apocalipsis 2, versículos 1 al 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, los versículos 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonezco que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él
y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Comencemos con un muy breve contexto histórico. Apocalipsis capítulo 2 y 3 registran 7 cartas destinadas a igual número de iglesias que históricamente existieron en los días del apóstol Juan. Es muy probable que además de pastorear Éfeso, el apóstol Juan haya trabajado desarrollando alguna labor pastoral en estas otras 6 iglesias. Estas iglesias estaban ubicadas, como ven en el mapa, en Asia Menor. Hoy día eso es la nación de Turquía, en Turquía, y estaban organizadas casi como en un semicírculo. Éfeso, un poco más al norte es Mirna, la más al norte era Pérgamo, y ahora ingresando hacia el interior de Asia Menor, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es interesante considerar que estas 7 iglesias ilustran la realidad de la totalidad de las congregaciones en cualquier lugar y época de la era de la iglesia. Es decir, representan en sí a todo el cuerpo de Cristo. Esto queda de manifiesto, hermanos, en la expresión que Juan utiliza en el cierre de cada carta. Leemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y pueden revisar en Apocalipsis 2.7, 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13 y 3.22. En las 7 cartas aparece esta expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, precisemos esta primera expresión, el que tiene oído. El que tiene oído se debe entender como un fuertísimo llamado a prestar especial atención a lo que viene luego. Aquí tenemos que señalar que este oído al cual se refiere el apóstol Juan es el oído espiritual que Dios activa en cada uno de sus hijos. Aquellos que por la obra del Espíritu Santo han sido transformados por la regeneración y dotados de una capacidad dada por Dios para entender el mensaje de Dios. Es por eso que comencé la presentación haciendo una brevísima presentación del plan de salvación, de lo que Dios hizo por nosotros. Porque si aún no has entregado tu vida al Señor, estas palabras serán vacías para ti. Tal vez me pueden decir, todos los que estamos aquí somos de la iglesia, pero eso no es ninguna garantía. En todas las iglesias hay un porcentaje de inconversos y algunos ocupan lugares preeminentes en la iglesia y nunca han entregado su vida al Señor. Es por eso que tenemos que insistentemente hacer este llamado a reconocer que solo la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y si has puesto en esa sangre tu confianza, eres un hijo de Dios. Pero si no lo has hecho, lamentablemente tengo que decirte que hoy día tu destino es el infierno. Y quisiéramos que nadie termine en ese destino. Bueno, el que tiene oído, este oído espiritual que el Espíritu Santo activa en sus hijos. Y otro elemento relevante para nosotros es cómo concluye Juan esta frase que precede el final de cada carta. El que tiene oído, lo que el Espíritu dice a las iglesias, universalidad del consejo de la palabra de Dios a la iglesia en su totalidad.
Ahora, si esto nos habla de universalidad en cuanto al pueblo de Dios, significa que lo que vamos a ver a continuación es aplicable a la vida de cada uno de los creyentes reunidos en este lugar. De manera que es importante, hermanos, tener claro que fueron mensajes, en primer lugar, dirigidos a iglesias históricas, a personas de carne y hueso como nosotros, que se congregaban en estas 7 iglesias que mostramos delante en el mapa de ubicación geográfica de estas iglesias. Eran congregaciones reales. Esas iglesias fueron la primera audiencia respecto de quién recibió este escrito. Y eso es muy relevante. Lo debemos tener presente para poder arribar a un significado correcto del mensaje. Conocer las particularidades que caracterizaban a esas iglesias nos van a ayudar a vernos de alguna manera también a nosotros reflejados en las características que aparecen presentadas en estas cartas. Y estas cartas atienden a la situación espiritual de esas iglesias, lo que estaban experimentando en el momento que recibieron ellos este libro de Apocalipsis escrito de mano del apóstol Juan. Y permítanme expresar 3 motivos por los cuales fue necesario que estas iglesias recibieran estas cartas, pero veámonos de alguna manera reflejado en estos motivos también como la necesidad espiritual que tenemos cada uno de nosotros el día de hoy. Una de las razones por las cuales necesitaban ellos tener esto era motivar a las iglesias a cultivar una vida espiritual saludable delante de Dios y del medio en el cual debían dar el testimonio. ¿No es acaso este también una necesidad nuestra? ¿No necesitamos acaso nosotros también cultivar una vida espiritual saludable delante de nuestro Padre Celestial? En segundo lugar, se reconoce en ellas situaciones que debían corregir. ¿Habrá cosas que el Señor tenga que corregir en nuestras iglesias? Prestemos atención. Y el tercero era el espíritu de alentar a las congregaciones a remover los defectos que estaban afectando su ministerio de predicación del Evangelio para volver a ser eficaz el desempeño de la predicación. Permítanme decirle que aquí hay un tremendo motivo entonces para prestar atención a lo que dice el apóstol en estas 7 cartas. Tomaremos solamente 2 hoy día y parcialmente. Este espíritu de alentar a las congregaciones a remover los defectos que están impidiendo que nuestras iglesias se desarrollen sanamente, que nuestras iglesias reciban inconversos para recibir la predicación del Evangelio y que esta predicación sea poderosa y transforme vidas. Así es que, teniendo en cuenta estos 3 motivos, vamos a ir viendo cómo nos vemos nosotros afectados también en nuestra vida día a día. Estos 3 motivos deben motivar entonces, hermanos, a estudiar en detalle estos mensajes para ver qué cosas necesitamos corregir en nuestras vidas para poder cultivar una vida espiritual que satisfaga a Dios, una vida espiritual que está dispuesta incluso al sacrificio de tener que negarse a ver el Zoom y tomarse el tiempo de ir a la iglesia para congregarse con los hermanos presencialmente. En esta ocasión, entonces, vamos a tomar algunos aspectos relevantes de considerar, teniendo presente el tema de nuestro congreso examinado, si estáis en fe,
alusión a 2 Corintios 13:5. Revisemos algunos aspectos asociados a la primera y a la última carta, entonces, es decir, Éfeso y la Odisea, que acabamos de leer el mensaje a ellas. En cuanto a la iglesia de la Odisea, de esta iglesia se sabe poco en cuanto a su origen. Se piensa que un discípulo del apóstol Pablo, tal vez Epafras, fue el responsable de fundar la iglesia en la Odisea. La ciudad de la Odisea se caracterizó por la prosperidad material que le dio el desarrollo del comercio de una lana negra, de forma naturalmente de color negro, que era muy codiciada porque era muy suavecita. Además, era una ciudad que tenía una actividad económica financiera muy efervescente y una afamada facultad de medicina que había desarrollado un ungüento para colocar en los ojos, que se llamó colirio. Ahora, respecto de la Odisea, no hay vestigios de que esta iglesia haya sufrido persecuciones, ni ataques graves de herejías, ni que tuviera adversarios poderosos. Y permítanme decirle que estas cosas que acabo de decirle son tremendamente relevantes porque comenzamos aquí a vislumbrar algunas de las características interesantes de tener en cuenta al momento de concluir este mensaje. Es decir, no hay vestigio de que haya sufrido especialmente persecuciones, ni ataques de graves herejías, ni que tuviera adversarios poderosos. Recuerden esos 3 puntos. El apóstol Pablo le dirigió a la iglesia de la Odisea una de sus epístolas. Lo menciona en Colosenses 4:16. Y la primera carta a Timoteo la escribió estando justamente en la Odisea. Por su parte, está también la iglesia de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de las 7 que hemos mencionado. Su iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Ahí, además, Pablo, luego de fundar la iglesia, se quedó durante 3 años para instruir a la congregación. Participaron en ella Priscila y Aquila, que fueron los instructores en el evangelio del gran predicador Apolos, quien también trabajó en esta iglesia. Fue pastoreada por Timoteo y también por el apóstol Juan. En cuanto a la instrucción, no podemos desconocer la tremenda potencia y capacidad en la palabra del Señor que tenían los pastores que tuvo esta congregación. ¿Cómo nos hubiera gustado participar en esta congregación teniendo a Pablo, a Apolos, a Priscila y Aquila también participando, a Timoteo y al apóstol Juan? Estamos hablando, hermanos, de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, de una iglesia pastoreada por 2 apóstoles y por discípulos directos de ellos. Estas cartas tienen una estructura literaria que las hace características y que tenían la forma típica de una carta de la época que estamos hablando en el Apocalipsis, o sea, fines del primer siglo. En la composición de esta carta hay un cierto orden, y este orden nos facilita la comprensión. Parten con una dedicatoria, una descripción del Señor, una expresión de aprobación, una denuncia, algo que anda mal en la iglesia, una exhortación y concluyen con una advertencia de disciplina y una promesa al vencedor y un llamado a prestar atención. En Apocalipsis 1 vemos quién es el que envía estas cartas a las iglesias. Y es el propio Señor Jesús. Él se revela directamente
al apóstol Juan y el apóstol amado. Y lo vemos esto en Apocalipsis capítulo 1, los versículos 9 al 20. Algunos de estos textos dicen así: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, nuestro Señor, a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Cada vez que llego a esta parte no puedo dejar de emocionarme, hermano. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Permítanme un pequeño paréntesis. Que le dice al apóstol Juan que ha caído como muerto viendo la gloria de Dios, es el mismo que cuando Pedro lo negó 3 veces, levantó su mirada de compasión hacia el apóstol. Continúa el texto diciendo: y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es imposible pasar por alto este tremendo afecto, este afecto divino de amor de Jesús hacia el apóstol Juan. El apóstol Juan aquí ha sido, hermanos, en este texto nos cuenta que ha sido enfrentado a la gloria del Hijo de Dios. Ha sido una experiencia irresistible para él, de manera tal que el impacto de esta vivencia lo hace caer como muerto a los pies de Jesús. Y vemos cómo Jesús, sin demora, lo reconforta. Qué maravillosa muestra del amor de Dios para sus hijos. Es el mismo Señor que quiere reconfortar tu vida hoy, mañana, en cada momento. El que está preocupado de que cuando estás en dificultades en tu vida espiritual, te quiere tomar de la mano y ponerte de pie. Si deseas ver la mano del Señor sobre ti, apréstate a mantener una comunión estrecha con Él. La pregunta es: ¿cómo lograrlo? ¿Cómo podemos tener esta comunión estrecha con Él? Y mencionaré solo 2 medios de gracia, que por lo demás se los enseñaron a todos ustedes y a mí también en la clase de catecúmenos. Son 2 medios de gracia vitales que Dios nos ha dejado para cultivar nuestra relación con Él: su palabra escrita
y la oración. Su palabra escrita y la oración. Si no cultivamos el estudio de la Biblia y la oración, nuestra relación con el Señor será una relación lejana. Cuando eso ocurre, perdemos la sensibilidad espiritual. Caemos en la autosuficiencia que veremos luego caracterizó a la iglesia en la Odisea y que se inició en Éfeso al abandonar el primer amor a Dios y a su palabra. Acudamos a los recursos espirituales que Dios nos provee. Recordemos lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para todo lo que aparece ahí. Todas tus necesidades espirituales están reflejadas en todo lo que viene ahí. La palabra de Dios puede dar respuesta y respuesta certera a tus inquietudes espirituales. Veamos nuestra situación ante lo que Dios demanda de su pueblo y es nuestra situación ante lo que Dios demanda de su pueblo. Veamos algunos de los componentes, no vamos a hacer un estudio detallado de cada una de estas cartas, sino que veamos algunos de los componentes de ambas cartas para ir contrastándolo entonces con nuestra situación. Entonces, no vamos a ver en detalle los dos mensajes, sino que hemos seleccionado algunos de los elementos para ilustrar. De modo que cuando ustedes lleguen a su casa, tomen nuevamente su Biblia, lean nuevamente las cartas a la iglesia en Éfeso, pueden leer las 7 y terminan con la Odisea y vayan reflexionando en las observaciones que aparecen ahí respecto de la situación de la iglesia y cómo algunas de esas cosas los reflejan ustedes. Por lo tanto, no vamos a ver en detalle, sino solo algunos puntos relevantes a nuestro propósito y sin duda que son urgentes de presentar a la iglesia de hoy. Y comenzaremos con las expresiones de aprobación. Aquí hubiera querido que hubiera quedado un poco más claro esto, pero les tengo que advertir que aunque luego vamos a ver las denuncias, es necesario un poco ver la aprobación y ver también los tironcitos de oreja que el Señor tiene que mandarnos. Expresiones de aprobación. Vamos a la siguiente. A Éfeso el Señor le dice, mire, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos. Esto está escrito de corrido, pero yo estoy parando para poder ir destacando los elementos que el apóstol Juan menciona acá. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, que tú no puedes sufrir a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Llama la atención en esta descripción que en lo formal era una iglesia que mantenía celosamente una doctrina correcta, sana, algo digno de ser aprobado. Muchas veces nosotros nos ufanamos de que en nuestra denominación mantenemos una doctrina sana, una doctrina correcta, y tal vez pensamos que es más sana y correcta de lo que realmente es, pero en lo formal podemos decir que efectivamente nuestras iglesias y nuestros obreros se esmeran en mantener una doctrina correcta y sana. Para la Odisea no hay expresiones de aprobación. En ella, en la Odisea, solo caben los reproches.
Vivía con un sentimiento de autosuficiencia tremendo. Era una iglesia donde la presencia de Dios aparentemente estaba de sobra. Ellos estimaban que eran capaces de hacer el trabajo de la obra sin que el Señor de la obra los presidiese. Parece que nunca leyeron en el Salmo 127 que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quisiera destacarles de estos dos puntos que hemos visto, cómo resulta de llamativo el conocimiento acabado de la iglesia que tiene el Señor. Esto debería hacernos meditar, porque han de saber que así como Dios conocía acabadamente la realidad de la iglesia en Éfeso y la realidad de la iglesia en la Odisea, sin duda también conoce acabadamente la situación de cada una de nuestras iglesias, de nuestro presbiterio y de cada uno de nosotros. Dios es infinito y tiene capacidad de conocer en detalle la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente, la expresión a Éfeso, yo sé tus obras, es categórica. Esta afirmación implica, nada hay oculto a mis ojos. Y cuando decimos nada, es nada. Cuando decimos nada hay oculto a mis ojos, el Señor lo que dice, conozco toda tu vida. Nuestro omnisciente Dios conoce en detalle nuestra vida, esa vida que tal vez tratamos de ocultar, para que los demás no logren ver cómo realmente somos, pero que es imposible ocultar a los ojos de Dios. Pueden revisar después si quieren dejar anotado ahí el Salmo 139, no deja lugar a dudas. No intentes ocultarte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu vida. Dios conoce nuestra vida. Pero no solamente conoce nuestra vida, Dios conoce también tus pensamientos. ¿Cómo nos vemos ahí? Dios conoce tus pensamientos, esos que solamente están puestos en tu mente, que no has compartido con nadie más. Has de saber que Dios los conoce. Dice el salmista, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y por eso nos hace este llamado con sentido de urgencia en Proverbios 23, 26, que dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Hermano amado, el Señor conoce nuestras obras. Él sabe que lo justo para nosotros es la condenación. Ese es nuestro destino justo, pero nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos así, dice la palabra del Señor, y lo demostró luego al escogernos y en un acto espléndido de su poder, envió a su Hijo a dar su vida por ti y por mí, a dar su vida por toda la humanidad, como el apóstol Juan lo afirma, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No olvidemos que unos pocos versículos antes dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces acá lo recuerda en el capítulo 2. No es que Juan haya escrito el capítulo 1 y luego el 2, la separación viene muy posteriores, del 1550, pero leemos en nuestra Biblia en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él, Jesucristo el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Reconocer este hecho debería hacernos temblar ante la santidad de nuestro bendito Padre Celestial. Nuestra reacción debería ser como la que tuvo el apóstol Juan ante la vista de la magnificencia de nuestro Señor y Salvador, como lo vimos al comienzo en Apocalipsis 1:17. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Sin embargo, ¿cuántas veces tenemos conductas que sabemos claramente, que no tenemos ningún lugar a dudas, que son conductas que Dios desaprueba y no nos importa perseverar en ellas? Y tenemos iglesias marcando el paso. Porque nos permitimos en nuestra vida conductas que son desaprobadas por Dios, a pesar de ser parte del pueblo de Dios. Mencionemos algunas de estas conductas a modo de ilustración. Apatía e indiferencia hacia las cosas de Dios, que se expresa en desinterés por los caminos del Señor y que termina en tibieza espiritual. Es tremendamente desagradable lo que el Señor dice que es digno de hacerse con el que es tibio espiritualmente. Vayan al mensaje de la Odisea nomás. Conductas que son pecaminosas. Pero como nos hemos dejado seducir por el diablo, que tiene una tremenda habilidad para engañarnos, las mantenemos silenciosamente en nuestras vidas. Solamente puse aquí 3, pensando en los que no vinieron: avaricia, soberbia, egoísmo, pero podríamos hacer una lista larga. No las quise poner para no ofender a nadie. Conductas pecaminosas que aceptamos en nuestra vida. Inmoralidad solapada que se introduce en la iglesia cuando no reconocemos a la lascivia, que significa apetito por los deleites carnales vinculados con el sexo, como un pecado. Y mencionemos algunas: masturbación, pornografía, conversaciones obscenas por las redes, fornicación, adulterio, miradas cargadas de lujuria, pensamientos impuros. Podríamos continuar una larga lista. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Primera de Juan 2:16. El consejo de la palabra de Dios es sencillo y directo: andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la condición natural de todos nosotros. Pero el Señor nos dio vida. Una vida espiritual, una vida nueva. Andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Cuál es el problema que nos ha llevado a este punto en la historia de nuestra denominación? Y quiero mencionar aquí 5 puntos. El primero: no tenemos un conocimiento íntimo de quién es nuestro Dios. Hemos dejado que las ideas del mundo comiencen a apoderarse de nuestra mente. Hemos perdido de vista la grandeza y la santidad de nuestro Padre Celestial, la grandeza y la santidad de nuestro Salvador. Contristamos al Espíritu Santo con vidas cristianas mediocres, cargadas de pecados con una gran liviandad, pues asumimos conductas que son aceptadas por el mundo
y que con el tiempo permean la iglesia. No tengo acá como texto, pero quiero comentarles que en la epístola de Judas hace la advertencia que hay algunos que entran solapadamente, dice, a las iglesias para corromper a la iglesia. Y como no tenemos un conocimiento íntimo de quién es nuestro Dios, estas personas confunden a la congregación y desvían a la congregación hacia conductas que Dios no aprueba. Otro punto que es muy práctico es el último. Muchos piensan que basta con agregar el adjetivo de cristiano a lo que sea. Y con eso ya esa conducta queda santificada, independiente de la costumbre o conducta que sea. Entonces, vamos a lo práctico. Nos encontramos, como a todos se le pone el apellidito de cristiano, nos encontramos con formas indecorosas de vestir, de presentarnos. Siempre se habla de las mujeres, y se habla de la ropa. Pero también podríamos hablar de los hombres. Esos que se rapan todo el pelo a este lado, se dejan acá el mechón. Maneras absurdas, indecorosas de presentarse, indignas de presentarse ante el Señor. ¿Y qué son eso? Son copias de los modelos que el mundo presenta, de las grandes intelectualidades que el mundo presenta, el mundo de los futbolistas. Y tenemos cuántos jóvenes en nuestra iglesia que su orgullo es estar con el corte de pelo de algunos de los futbolistas. Son formas indecorosas de presentarnos ante el Señor. Música con mensajes claramente obscenos y más aún abiertamente satánicos. Bueno, ya con ser obscenos queda claro que son satánicos. Que acompañan, yo iba a decir aquí acompañan a muchos de nuestros jóvenes, pero también tengo que decir que acompañan a muchos de nuestros adultos. Con el audífono en el celular. Uno en Santiago puede ir en el metro, a la hora que sea, van todos con sus audífonos ahí, y uno ve al tiro lo que están escuchando. Porque se les hace tan irresistible que van gesticulando todo lo que van escuchando. Y les aseguro que no es bueno. Otras formas que piensan que basta con ponerle un adjetivo cristiano, maneras vulgares de la expresión hablada, o el uso del lenguaje inclusivo. Hermanos y hermanas, hemos llegado al Congreso. Lenguaje inclusivo. Se sienten las hermanas súper honradas con eso. En realidad el que más honrado se siente es el diablo, porque estamos usando, en el fondo, tácitamente, estamos aprobando lo que dice la ideología de género. Si el castellano es uno solo y es bien clarito, y cuando decimos hemos llegado, hermano, a este congreso, nos sentimos todos incorporados. Y en la reunión de MUPREF, si no hay hombres, si están todas las hermanas, entonces hermanas hemos llegado a esta reunión y todas se van a sentir bien. No cambiemos el idioma usando expresiones vulgares que son innecesarias. El castellano tiene palabras buenas para todo, o palabras correctas, digamos, no buenas, correctas, o este lenguaje inclusivo, que vean cómo astutamente el diablo se va metiendo en la iglesia. Entonces ahora estamos casi como obligados a decir hermanos y hermanas, cuando eso es una redundancia que tiene su origen en cosas que no son
dignas para el cristiano. Otra cosa que se le pone como adjetivo cristiano es que a Dios se le toma como si fuera uno más como nosotros. Y peor aún, como si fuera un ser mágico que está a expensas de nuestros caprichos, como lo hacen los que practican el evangelio de la prosperidad o los que practican el evangelio de la palabra de fe, que dicen lo que tú le pides al Señor, el Señor está obligado a dártelo porque tú se lo pediste dudando o no. No, yo se lo pedí con fe. El Señor tiene que responderte que sí. Bueno, esa es una blasfemia. No vamos a entrar en ese detalle ahora. Sin duda, todo lo que hemos mencionado puede hacer de la iglesia un lugar muy atractivo para los inconversos. Porque no van a hallar diferencia entre los lugares a los que ellos concurren y la iglesia. Y de aquí deducimos claramente que nuestra conducta no debe ser como la conducta que tenía la gente en la iglesia de la Odisea. Esa manera de vivir el cristianismo que puede contar con la aprobación del mundo, pero no con la aprobación del Señor de la iglesia. Hermano, esto es tremendamente solemne. Aquí está la explicación tal vez, por qué tu iglesia o mi iglesia se ha estancado y no crece. Hay muchas iglesias, no, afortunadamente creo que ninguna de las nuestras, digamos, hay otras denominaciones en que han tomado los conceptos del mundo para hacer mercadotecnia, para atraer a las personas al evangelio. Han tenido éxito en atraer a las personas. Pero en ese medio no puedes hablar del pecado. En ese medio es desagradable hablar de un Salvador que está colgado en una cruz, chorreando sangre. En ese medio, el evangelio tiene que ser otro. Y Pablo dice que no hay otro evangelio. El evangelio es uno solo. Y cualquier otro evangelio, con minúscula, termina con la gente en el mismo destino que si no lo tuvieran, en el infierno. Vamos a la denuncia ahora. Estamos por la Odisea. Y fíjense qué tan manifiesto es el conocimiento detallado que tiene Dios de los miembros que forman parte de esta iglesia. Lo vemos en Apocalipsis 3, 15 al 17. No va a aparecer acá, van a aparecer. Ahí me esperan un minutito para llegar ahí. Dice en Apocalipsis 3, 15 al 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, así se considerarán ellos. Mire, el Señor conocía lo que pensaban ellos de sí mismos. Dice, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero Dios, que pesa los corazones y ve la realidad efectiva, responde, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Entonces, aquí me siguen los hermanos con los clics. Déjenlo ahí todavía un par. Una iglesia autosuficiente, la iglesia de la Odisea, que desarrollaba su quehacer rutinariamente. Sin duda, muchos participaban de ella por inercia. Era visto muy bien congregarse. Con seguridad lo pasaban bien. Tenían un alto concepto de sí mismos. Hemos estado en algunas iglesias así, no de nuestra denominación. Un verdadero club social. Que el Señor nos libre de llegar a eso. Como les dije, una de las características de la Odisea es que era una iglesia que no tuvo especialmente grandes persecuciones. Entonces, probablemente ellos interpretaban la ausencia de la persecución como había en otras latitudes en esos mismos días, como una bendición especial de Dios. Y aquí, cuando puse esto,
fue casi como un disparo en los pies. Porque muchas veces nosotros hemos expresado exactamente lo mismo en nuestro país. Tenemos la bendición del Señor de tener absoluta libertad de predicar el Evangelio. Sin embargo, esa bendición del Señor a la Odisea la arrastró a un precipicio. ¿A dónde nos está arrastrando a nosotros? Me temo que no es una situación muy distinta a la iglesia de la Odisea. La falta de adversidades produjo en ellos un desapego hacia el Señor. Curiosamente, el Señor los bendice dándoles una vida de paz, una vida que se prestaba para que predicaran el Evangelio con todo ahínco. Y en vez de aprovechar eso, como nos ha pasado también a nosotros, produjo en ellos un desapego hacia el Señor. No había un compromiso real con el Señor y con su palabra. El Señor esto lo grafica diciendo que era una iglesia tibia, una iglesia tibia. La Odisea era una iglesia que para Dios resultaba repugnante, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quiere usted ser parte de un vómito? Creo que no. Pero la pregunta que debemos hacernos aquí es categórica. ¿No será que esta iglesia descrita se parece mucho a la nuestra? ¿Tu iglesia se parece a la iglesia de la Odisea? Cuidémonos, hermanos, de no estar llevando nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, a ese estándar de conducta, porque mi propia tibieza constante a mí me impacta y me redarguye, pero no es suficiente reconocer esa tibieza y quedarnos ahí sin hacer nada. Ya vamos a ver el consejo del Señor. Pasemos ahora a la iglesia de Éfeso y la denuncia que afecta a Éfeso. Miren, un escriba se acercó al Señor Jesús y le preguntó cuál era el principal mandamiento, y Jesús le responde: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12, 29 al 30. Jesús responde aquí, muy interesantemente, acudiendo a Deuteronomio capítulo 6, de pasada, validando los escritos de Moisés como inspirados. ¿Cuál es la denuncia que afecta a Éfeso? Por eso que les he puesto en primer lugar Marcos 12, 29 al 30. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjense que prestemos atención a cómo era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia trabajadora, ya la describimos, no va a volver a aparecer eso. Era una iglesia trabajadora, celosa de la sana doctrina, que estaba alerta para impedir que se introdujeran falsos maestros a enseñar. Todos estos tres aspectos son absolutamente dignos de alabar. Tal vez podemos decir, nuestra iglesia es así también. Trabajadora, celosa de la sana doctrina, atentos a denunciar los falsos maestros. Sin embargo, la mirada escrutadora del omnisciente Señor ha detectado en esta iglesia de Éfeso una falta devastadora, una falta que si no se corrige será la ruina de esta iglesia. Habían sido formados de manera tal de cuidar la sana doctrina, de detectar y rechazar a los falsos maestros. Esa labor de formación de sus pastores, Pablo, Apolos, Juan, Timoteo, en la formalidad la iglesia la aprendió y la aplicaron muy bien.
Sin embargo, estaban cayendo en el peligro de desempeñar con rigurosidad las lecciones aprendidas de ellos. Estaban llevando vidas cristianas similares a una máquina que ha sido programada para una función y simplemente se reduce a cumplir dicha función. Yo trabajo bastante con calculadora por mi trabajo y estoy acostumbrado. Fe ciega en el resultado que me da la calculadora. 2 por 2, 4. He intentado que me diga que sea 3 o 5. Pero la calculadora está hecha para decir 4. Y siempre va a decir 4. Esa es su formalidad, esa es una máquina. Esta iglesia está actuando como una calculadora. Tenían una ortodoxia doctrinal correcta, pero la convirtieron en una ortodoxia mecánica legalista. Este es un peligro que todos corremos, porque olvidaron que al que primero debían tener presente era al Señor de la obra. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios unos 40 años antes del momento en que está el apóstol Juan, reconoce en la iglesia una especial manifestación del amor que debe mover al pueblo de Dios hacia su Señor. Y por eso es que ahora han transcurrido 40 años y la advertencia no resulta de ser tremenda. La denuncia es: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras. ¿Cómo no recordar a nuestro hermano Baudilo Saavedra caminando kilómetros bajo la lluvia para ir a predicarle a unas familias perdidas en Santa Lucía, en Los Laureles? ¿Cómo no recordar a un Baudilio Saavedra sentado en la sierra en Perú, esperando locomoción para ir al próximo pueblo? Y la locomoción era un camión todo desvencijado, que había que subirse como se podía. Y para que el camión parara, entonces los lugareños se subían a los cerros y de los cerros empezaban a tirar piedras para obligar que el camión parara. Y en uno de esos viajes, el pastor Baudilio, ya ubicado en el camión, para el camión, empiezan a llover chanchos, pollo y cuánto animal había, que era lo que la gente tenía que trasladar, ¿eh? Y de repente sintió algo raro en la boca. Era un diente que se le había caído con todos los codazos y los golpes que recibió mientras estaba subiéndose la gente al camión. Pero esa fue la predicación de nuestra denominación hace más de 40 años. ¿Y hoy? ¿Quién está dispuesto a estar en la mitad de la sierra peruana esperando un camión para transportarse al próximo punto de predicación? ¿Quién está dispuesto a caminar las serranías de Yungay hacia la cordillera para llevar el evangelio a las personas que viven en esos lugares? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras. Es decir, no es suficiente que la iglesia vuelva a tener los primeros sentimientos, sino que debe ser movida por la misma motivación que operó en ella en sus inicios. Esos inicios que el pastor Cornelio mencionó delante, que conocemos todos como el GAE. Esto es una expresión de la fe que obra en amor al soberano Dios. Consideremos las propias palabras
de Pablo a esta iglesia: que habite Cristo, Efesios capítulo 3, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si no lees tu Biblia, es imposible que puedas llegar al conocimiento del Señor en esta magnitud. En este llamado hay un paralelo interesante, el llamado de Pablo a los Efesios capítulo 3, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y Moisés le dice al pueblo antes de entrar a la tierra prometida: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien? La pregunta en este momento es solo una: ¿has dejado tu primer amor? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu corazón? Si no es Dios, lo que sea está usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Y si es así, estás viviendo en idolatría. Es decir, estás viviendo en pecado. Luego te puedes aplicar en plenitud el título de esta meditación: pero tengo contra ti. Y mencionemos algunas cosas que despiertan nuestra atención y se pueden elevar al nivel de ídolos que usurpan el lugar de Dios: la familia, el trabajo, la casa y su aseo, la comida. Hay personas que tienen un solo tema: el tiempo y su mal uso, las redes sociales, las ideologías expresadas como política militante, ideas humanistas como el feminismo, la inclusión e igualdad de género, la autosuficiencia para resolver nuestros problemas sin considerar a Dios en nuestra noticia, hasta que estamos con la soga al cuello y ahí recién nos damos cuenta que se nos había olvidado que éramos hijos de Dios, que éramos creyentes, que éramos cristianos y que podíamos orar y pedir al Señor que Él nos dirigiera y que Él nos sacara y nos mostrara la solución del problema que estábamos viviendo. Si tan solo un miembro de la iglesia, fíjense, esto sí que es grave, presten atención. Si tan solo un miembro de la iglesia está permitiendo eso en su vida, el daño a la congregación es inmenso. Porque es un miembro de nuestra iglesia que está viviendo en pecado y no podemos esperar la bendición del Señor. Si no, vayan al libro de Josué, después de que tomaron Jericó, y recuerden la primera incursión a la ciudad de Jai. Mientras haya pecado en medio de su pueblo, el Señor no va a poder actuar. Ahora, vamos un poco más al extremo. Si basta una Acán en nuestra iglesia para que se complique la obra de la iglesia, ¿cuánto más si somos numerosos los Acanes que están congregándose semana a semana en nuestra congregación? ¿Por qué el pecado arruina el trabajo en la iglesia? Y mire, me llamó mucho la atención esta cita que voy a mostrarles ahora. El pastor inglés Stephen Charnock vivió entre 1628 y 1680. Es conocido como de los pastores puritanos ingleses y nos entrega una mirada del pecado que yo creo que vale la pena atender. El pecado es una afrenta a Dios. Cada pecado se funda, esto me llamó mucho la atención, cada pecado se funda en un ateísmo secreto. Es como una maldición a Dios en el corazón.
Su objeto es la virtual destrucción del ser de Dios. El hombre en cada pecado apunta a establecer su propia voluntad como gobierno y su propia gloria al final de sus acciones. Continúa, pecado es dar la espalda a la adoración de Dios para adorar al ego, el yo. El aspecto más importante acerca de la humanidad es que estamos adorando a las criaturas. La autoadoración, pues, está en el centro del problema del pecado. Hermanos, si seguimos así, tendremos que pensar seriamente en cambiar el nombre de la iglesia, porque no somos dignos de llevar el título de iglesia fundamentalista y bíblica. Pero cerremos esta meditación con esperanza. Y la pregunta, ¿hay esperanza? Y miren, sin duda que la hay, porque incluso el Señor a la iglesia en Laodicea le escribe: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y tenemos que decir que sí hay esperanza, porque luego de este llamado al arrepentimiento, el Señor prosigue. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación nos dice que aún hay tiempo de volvernos al Señor, de recapacitar en cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, y que de la mano del Señor podremos evitar el desastre de la destrucción de la iglesia por culpa de nuestra manera liviana de llevar el evangelio. Entonces, consideremos, hermanos, que Dios nos ama a pesar de nuestra tibieza. Pero no es suficiente reconocer esto. Tenemos que decir que Dios también espera nuestra disposición a dejar atrás esa tibieza. Él está pronto a tomarnos de la mano para ponernos de pie. El apóstol Juan cae como muerto y ahí llega el Señor a tomarlo y a refrescarlo y a ponerlo en pie nuevamente. También lo puede hacer contigo y conmigo. También desea hacerlo contigo y conmigo. Pero espera nuestra determinación de aceptar esa mano de amor. El Señor nos ha prolongado el tiempo para predicar en libertad, tal vez por no mucho tiempo más. Pongámonos en sus manos y dispongámonos a poner manos a la obra. Dispongámonos a llevar el evangelio a quienes no lo tienen aún. Miren, prestemos atención, y estoy terminando con este llamado de Jeremías. Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré. Es muy importante esa palabra. Si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás, y sacarás lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego la advertencia que muchas veces nos falta: conviértanse ellos, el mundo, a ti, y tú no te conviertas a ellos. No lleves la música del mundo a la iglesia para atraer a la gente, para que la gente llegue al templo. No. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Atendamos también el mensaje que Dios envió a su pueblo por medio de este profeta cuando dice en el capítulo 6, Jeremías: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y aquí, hermanos, esperaríamos un gran amén. Pero ¿saben cómo respondió el pueblo? Ellos dijeron: no andaremos. No nos permitamos dar esa respuesta a la invitación que el Señor nos hace a detenernos a buscar su rostro. Probemos la maravillosa promesa del Señor que van a ver ahora en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 26. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad.
Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Y termino con este llamado de advertencia premonitorio del apóstol Pablo a los Efesios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y con esta oración de David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, somos indignos de alzar nuestra voz a ti, pero te damos gracias porque a pesar de nosotros, tú eres fiel con tu pueblo, nos has dejado tu palabra para hacernos meditar, nos capacitas, Señor, para poder comprenderla y te rogamos humildemente, Señor, que el mensaje de tu palabra sea el que haga vida en nuestros corazones. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.